quiero compartirles con ustedes un tema que he titulado Identidad. Hoy vamos de pronto a manejar más bien nuestras Biblias y dispositivos. Y es que he venido pensando en estas semanas acerca de esa palabra, identidad, y miraba cómo el significado que me arrojaba el diccionario es que identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten que se distinga de otras. Y me ponía eso a reflexionar acerca de cómo nosotros como cristianos estamos teniendo esa distinción, esa diferencia, esa identificación de las demás personas, porque dice que es para distinguirlas dentro del conjunto que habitamos este planeta, que habitamos este mundo. No para que se nos alabe porque somos distintos, sino por hacer cumplir lo que la palabra de Dios dice, que seamos luz en medio de la oscuridad. Y eso me hacía recordar que una vez escuché que el más grande deseo del diablo es que sea adorado, pero el más grande temor del diablo es que sepamos cuál es nuestra identidad, porque una vez comprendiendo lo que somos, pues no vamos a seguir esas conductas o esos patrones que el mundo nos trae para simplemente amoldar una falsa identidad a nuestras vidas. Y sobre eso yo me acordaba que tal vez en la época del colegio es donde pues uno tiende a recibir apodos, pero también como a dar apodos, y eso a veces es positivo en la medida en que de pronto eran ciertas características como el mono, el alto, el flaco, pero a veces habían esas características de pronto más ofensivas. Y eso de pronto en algunos alababa su autoestima, pero en otros en cambio opacaba la autoestima y generaba en ellos unos rasgos comportamentales negativos de acuerdo a esos apodos que estaban dando. Y yo siento que eso no solamente se queda en el colegio, sino que es lo que nosotros actualmente vivimos en una sociedad que nos da apodos a los que andamos conforme a la luz, que son negativos para ellos, porque de pronto nos dicen retrógrados, porque de pronto nos dicen fanáticos, porque de pronto nos dicen xenófobos, bueno, demás cosas, porque no andamos como ellos quisieran que nosotros andáramos, y en cierta medida algunos podemos de pronto tomarlos como ofensas, pero siento que es una situación que la que nos afrontamos. Pero cuando no tenemos bien consolidada nuestra identidad, pues ahí es el tema en los cuales podemos nosotros arriesgarnos a que esos comentarios o esos apodos hagan que esta persona que está andando en el camino de la luz, pues tienda a desestabilizarse y ir para otro lado. Y muchas veces nosotros pensamos que somos los únicos o que es en este tiempo que vivimos eso, pero yo leyendo la palabra de Dios veo que hay otras personas que les sucedieron lo mismo. Y yo quiero que juntos vayamos al libro de Daniel, que nos ubiquemos en el capítulo 1 y miremos algo particular que le pasó a Daniel y a sus 4 amigos. El capítulo 1 de Daniel nos va a hablar sobre cómo llega a Israel un imperio más grande que era el babilónico, lo capturan a jóvenes de este pueblo y los llevan a su cautiverio. Y entonces ahí es como el contexto. Pero miren lo que pasa para que entendamos, digamos, el por qué menciono este texto en la predicación de hoy. Daniel 1, del 6 al 7 dice: Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos, es decir, como su secuestrador, les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. Entonces uno podría decir, bueno, les dieron unos apodos o les dieron unos alias o unos sobrenombres. Me imagino para que se identificaran. Pero es que esos sobrenombres, esos alias, tenían un fuerte significado. El nombre Daniel
en el hebreo significa Dios es mi juez. Pero a Daniel, ¿qué nombre le pusieron? Belsasar. Y Belsasar en babilónico significa mujer protege a mi rey. Es decir, que lo que le estaban introyectando a Daniel era un tema de que Dios no es todopoderoso, sino que Dios necesita una protección mayor. Ananías era el nombre del primer amigo que se nos menciona ahí de Daniel, y su significado en hebreo era Jehová ha tenido gracia. Y a Ananías, ¿qué nombre le pusieron? Sadrach. Y Sadrach significa en babilónico, ya no tengo miedo a Dios. Es decir, un enfoque diferente de la relación que le tenemos que tener a Dios. Pasado de que Dios es gracia para él, yo ya no tengo nada que ver con Dios. El segundo amigo, Misael, dice que su significado en hebreo es, ¿quién se puede comparar con Dios? Nadie. Hablaba de la grandeza que es Dios. Y a él le pusieron Mesac. Y Mesac en babilónico significa soy despreciado y me han humillado. Es decir, hay un cambio de identidad, de una confianza que él tiene en Dios a una humillación y una soledad. Y el último amigo, ¿cómo se llamaba? Azarías. Y Azarías significa en hebreo Jehová nos ha ayudado. Pero a él le pusieron ¿cómo? Es el más llamativo, Abednego. Y Abednego significa servidor del dios Nebo. Es decir, cambia de que Jehová es quien lo socorre, ahora es otro Dios quien puede socorrer a él. Con esto ¿qué quiero que podamos reflexionar? Uno puede simplemente ver la narración y decir, bueno, le pusieron unos nombres de más. Bueno, nos están diciendo esto por decirlo en este momento. Pero todo nombre y toda palabra que sale tiene poder, porque lo hemos venido reflexionando, cómo la creación se da a través de la palabra. Es decir, en la palabra hay un poder, es decir, en lo que se nos dice a nosotros hay un poder que se nos está transmitiendo en eso. Por eso es muy importante nosotros saber muy bien qué recibimos, pero también cómo consolidamos nuestra identidad, de lo que la sociedad me dice, de lo que de pronto esas Babilonias, que son de pronto esos escenarios en los cuales hemos sido adoptados, hemos sido albergados, nos está diciendo, o lo que en verdad Dios me está diciendo. Porque ahí es donde yo tengo que fundamentar mi identidad. Y la pregunta entonces que nos cuajaría en este momento de la predicación sería, entonces yo ¿cómo formo mi identidad? Porque estoy en una constante escucha de estos apodos y de estas palabras. Y para dar una respuesta yo tengo que comprender de que mi identidad se forma en los desiertos. Mi identidad se forma en los desiertos. Cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, Dios los lleva a un desierto para formar una identidad, ya no como esclavos, sino ya como su pueblo. Porque Él no podía llevar a Canaán, que era la tierra de bendición, un pueblo esclavo. Él iba a llevar el pueblo elegido por Dios. Pero en ese proceso de desiertos, que era de 40 días, se demoraron 40 años. ¿A causa de qué? A causa de que ellos no dejaron moldear su identidad. Ellos no se desprendieron de la identidad de esclavos porque reprochaban a Dios. Por eso fue que la generación que tuvo una identidad en Dios fue una nueva generación que fue la que entró a Canaán. Otro ejemplo de cómo el desierto forma la identidad es el que podemos ver en Jesús. Cómo él, previo a iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu a un desierto para que él no validara quién era él, sino para que se pudiera validar que él iba a ser ese instrumento de Dios para avanzar en el propósito que Dios lo había enviado en esta tierra. Esto nos tiene que dar luces en que nosotros hoy tenemos un compromiso grande y es ser luz en las personas que están en tinieblas. Es decir, nosotros tenemos que vivir estos desiertos para nosotros poder identificar, poder tener nuestra identidad. Y yo quiero que me acompañen con sus Biblias en ese sentido al Evangelio de Mateo, al capítulo 4, y nos ubiquemos en el versículo 1, por favor. Y la idea es que
viendo lo que nos arroja Mateo y lo que nos arroja Daniel, podamos analizar en esta noche 3 aspectos que nos pueden ayudar a fortalecer nuestra identidad en Dios. ¿Listo? Y el primer aspecto que yo veo que nos puede ayudar a formar nuestra identidad, yo le he titulado en hacer lo que necesito y no hacer lo que yo quiero. Hacer lo que necesito y no hacer lo que yo quiero. Y alguien que nos lea con fuerte voz del versículo 1 al versículo 4 de Mateo. Hasta el 4, vale, por favor. Muchas gracias, Van. Yo quiero que nosotros tengamos presente algo y es hacernos la imagen de lo que estaba viviendo Jesús. Uno muchas veces, un día uno puede, pasar sin comer, le dio una gripa, una semana, una enfermedad, hasta una semana, pero ya 10 días, 20 días sin comer, ya el cuerpo se debilita. 40 días, ya tú tienes una necesidad fisiológica, pero también emocional de poder ingerir un alimento. Y tú llegas a ese momento y hay una voz que te dice lo que el diablo le está diciendo. Uno de primerazo lo que quiere es comer. Esa es la respuesta fisiológica. Pero algo que me sorprende de Jesús es del que Él no responde a raíz de lo que el cuerpo y su naturaleza le pide naturalmente, que sería comer, sino que Él le responde de acuerdo a lo que su necesidad espiritual le dice que debe hacer. ¿Qué es lo que Él deseaba, lo que Él quería hacerlo? Pues comer. Pero Él le dice, no solo de pan vivirá el hombre, es decir, no solamente de mis deseos es que yo voy a vivir, sino que yo tengo que vivir de acuerdo a lo que debo hacer. Por eso Él le dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso a veces uno lo ve como tan simple, esa respuesta que dio Jesús en la cruz, en el desierto, pero es algo que nos invita a nosotros a que por delante de nuestros deseos tiene que estar siempre nuestro deber. Por delante de nuestro deseo tiene que estar nuestro deber. Y una situación similar pasó con Daniel. Y no es necesario que lo busquen, yo lo leo. Daniel, el versículo 1 y 2 lo leímos, que ellos habían ya estado cautivos en Babilonia. Pero en el 3, miren lo que dice. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia cautivos, seleccionando a los jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Le dijo, asegúrate que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey asignó una ración diaria de comida y de vino que provenía de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Es decir, yo estoy siendo llevado a otro país. Estoy siendo llevado cautivo. No es un paseo yo irme a Europa, por ejemplo. No es de paseo. Es obligado. Y yo estando allá me van a formar. Pero en esa formación, como en un internado, pues que no es tan común en nuestros tiempos, pero en un internado a mí se me va a dar una alimentación. Y esa alimentación es la que del rey va a depender. Es decir, naturalmente para yo sobrevivir, pues voy a tener que comer eso. Eso es lo que naturalmente debo hacer. Eso es lo que yo deseo para poder sobrevivir. Pero en el versículo 8 de ese primer capítulo pasa algo, y es que miren lo que dice. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos. Hay otra versión, porque yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero la versión Reina Valera dice, él propuso en su corazón. ¿Y eso qué me dice?
que para yo poder tener la firmeza de decidir no hacer lo que yo quiero, yo tengo que primero eso proponerlo en mi corazón. Y por eso es que Proverbios 4:23 me dice que sobre toda cosa guardada, yo tengo que guardar mi corazón. Y yo guardo mi corazón no metiéndolo a la caja fuerte más segura que pueda existir en el mundo, sino que yo guardo mi corazón cuando a él lo instruyo en la palabra de Dios. Esa es la única manera de guardar nuestro corazón, instruyéndolo en la palabra de Dios. Y cuando yo instruyo mi corazón en la palabra de Dios, es cuando yo puedo tener la firmeza de decir lo que Daniel dijo: yo no me voy a contaminar en hacer lo que yo quiero antes de lo que yo debo. Es decir, cuando yo hago lo que yo quiero por encima de lo que yo debo, yo me estoy contaminando. Y esa fue la firmeza que tuvo Daniel. Por eso Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Porque un corazón que está apartado de la palabra de Dios, apartado del lineamiento que Dios nos da, lo va a tender a hacer lo que Él quiere, y hacer lo que Él quiere es contaminarnos. Mas Filipenses 3:13-14 dice: hermanos míos, yo pretendo no haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y es olvido ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está por delante, presigo a la meta, al premio de su premio llamamiento, que es en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo, una persona tan relevante en poder extender el reino de Dios, en poder ser una figura que da ejemplo a los demás, nos dice eso? Yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Uno diría: no, él posiblemente siempre estuvo con su identidad firme en hacer lo que debía antes de lo que quería. Pero él nos dice algo, y es que cada día él hacía eso atrás. Porque muy seguramente hoy yo pude poder hacer lo que debía antes de lo que quería. Pero si yo mañana descuido mi corazón, si yo mañana descuido poder entregarle mi vida a Dios en oración, en un tiempo de intimidad, puede mi corazón brotarle esa inestabilidad que nos dice Jeremías, para que en el día de mañana yo ya no me pare como me paré ayer en lo que debo y no en lo que quiero, y yo pueda caer en lo que quiero en vez de en lo que debo, y yo pueda contaminar mi vida y contaminar mi identidad. Por eso toma relevancia lo que decía el autor: cada mañana te buscaré, cada mañana te buscaré, porque es la única manera en que yo pueda guardar mi corazón para poder hacer lo que debo antes de lo que quiero, para no contaminar mi vida y no contaminar mi identidad. ¿Por qué eso pasa en los desiertos? Porque en los desiertos ¿y los desiertos qué son? Circunstancias en las cuales todo está oscuro, aparentemente, pero ahí es donde Dios forma nuestras vidas. ¿Y por qué es ahí donde nosotros tenemos que ser más firmes en lo que quiero y no en lo que debo y no en lo que quiero? Porque todo está tan en contra que uno puede tenderse a depender en lo que quiere para dar ese respiro. Pero justo cuando uno tiende a lo que quiero, es donde tal vez viene Dios y dice: tuviste a punto de poderlo lograr. ¿Qué fue lo que le pasó a Moisés? Moisés había pasado todo un proceso, y casi ya al final, en vez de hablarle a la roca, le pega. En vez de hacer lo que debe, hizo lo que quiere, y él no pudo ver la entrada del pueblo de Israel. Saúl había sido ungido por Dios, había sido respaldado por Dios en diferentes guerras, pero él hizo lo que él quiso por temor de que el ejército iba a perder. Él ofreció un holocausto porque era lo que él quería, más no lo que él debía. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Decirle: hasta hoy fuiste rey, pudiste haber tenido tu linaje perpetuamente. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos eso. Un segundo elemento que yo puedo ver que nos ayuda a fortalecer nuestra identidad es perder el control. Es perder el control. El ser humano está muy acostumbrado a que todo lo tengamos a nuestro control, a que todo sea lo que podamos controlar. ¿Esto es a causa de qué? A que el ser humano es la única especie más débil de nuestro ecosistema. Somos los que más tardamos en gestación, somos los que más tenemos una piel delicada,
Nuestros infantes son inofensivos. Yo veía que un cachorro de un león, ya en comparación a la edad de mi hija, ya cazaba. Mi hija es inofensiva. Y así estuvimos todos. Ante situaciones intensas no soportamos, ante calores intensos no soportamos nosotros, ante fríos intensos no soportamos, ante ruidos elevados no los soportamos. Somos una especie muy indefensa. Por ende, la necesidad corporal de tenerlo todo bajo nuestro control para podernos sentirnos seguros. Y eso me hacía recordar a mí de un viaje que hice con mi esposa hace muchos años a una zona de aquí de Colombia que se llama Choachí. Eso es como entre Cundinamarca y Boyacá. Y allá está la cascada más grande que tiene Colombia. Y estábamos caminando y la altura, porque eso es más arriba que Bogotá, nos pegó muy feo. Entonces ya estábamos perdiendo como la respiración, ya me estaba mareando y decidimos pues parar. Y estábamos también un poco embolatados porque no sabíamos para dónde coger. Pero cuando paramos nos dimos cuenta de algo, que es que habíamos llevado caminando casi 2 horas, estresados porque no sabíamos muy bien, porque pues el clima no era el mejor para nosotros que estamos, pues al menos yo que no soy de clima cálido, pero ya estoy acostumbrado a la altura de Cali, al clima. Estábamos estresados de eso y de la manejada previa a llegar hasta allá, que nos habíamos olvidado de algo, y era de ver la naturaleza, la creación de Dios, los diferentes verdes que estaban ahí, los frailejones que por ahí se veían. Y entonces yo me acuerdo que decidimos, mientras reposábamos un poco, orar. Y tuvimos un tiempo para mirar el paisaje, para mirar eso, para tomar respiro, pero también oramos y estuvimos orando ahí un rato. Yo me acuerdo que de la nada apareció una viejita, era una señora ya de edad, y que tenía unos bocadillos, y nos dio bocadillos. Y con eso nos estuvimos ahí un rato y seguimos caminando, y ya cuando caminamos y llegamos pues a la chorrera, y pues eso tan espectacular que vimos ahí. Y yo con esto que quiero ejemplificar, que muchas veces los procesos de desiertos que nosotros pasamos nos llevan a no tener el control. Pero cuando no tenemos el control de todo, tenemos 2 opciones: agitarnos, afanarnos y no ver nada de lo que Dios está haciendo alrededor, porque tenemos la presión de tener eso en nuestro control, o tenemos la oportunidad de poder parar, entrar en comunión con Dios y ver lo que Dios va a obrar. Porque cuando nosotros soltamos el control es donde Dios obra. Yo no tenía ni idea de para dónde teníamos que seguir en esa caminata, y hasta que yo le dije a Pau, yo creo que ya nos perdimos. Fue que yo dije, pero nos queda más orar, calmarnos y seguir adelante. Y es o para devolvernos o para avanzar. Y muchas veces llegan situaciones en nuestras vidas que decimos, ya no sabemos por dónde hacer. Pero seguimos insistiendo en nosotros querer llevar el control, querer buscar una salida de eso. Y no es lo pertinente, y no es lo pertinente. Y algo parecido le pasó a Daniel. Recuerden que Daniel está en un territorio que no es de él. Y le pasa algo. Le pasa que el rey ha tenido un sueño. Y ha llamado a todos los sabios de su reino, a todos los brujos, y nadie le ha podido dar el significado de ese sueño. Y como nadie le ha podido dar el significado, al quien da un significado errado, de una era matado. Y luego llaman a Daniel. Y miren lo que dice Daniel en Daniel 2, capítulo 2, versículo 20, por favor. Vayamos ahí. Y alguien que nos lo lea a favor de todos. Daniel 2, del 20 al 21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos, porque ellos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, y la ley por él, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Gracias. Daniel es llamado y él no sabe qué significa ese sueño. Y él dice, aquí no tengo control, yo llego a decir cualquier cosa, si le cae mal al rey, pues hasta aquí llegué. Había un sitio que él no tenía cómo controlar, pero la respuesta de Daniel fue: sea bendito el nombre de Dios en los siglos.
Es decir, Dios puede cambiar esta situación. Dios puede quitar a esa autoridad y generar algo mejor, o Dios puede darme la sabiduría para yo poder entender lo que está pasando. Y eso resume lo que acabamos de leer en estos dos versículos. Y esa respuesta es genial, la que dice David. Y es lo que nos ayuda a nosotros a tener nuestra identidad. Y es, mi identidad tiene que partir de que yo tengo que perder el control. Y en ese perder el control yo tengo que decir lo que dijo Daniel. Sea bendito el nombre de Dios entre los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, Él muda las edades, Él quita reyes, Él pone reyes, Él da las sabidurías, a la ciencia, a los entendidos. Es decir, Él mirará, quien quita a aquel que me está oprimiendo, Él mirará que me da el recurso para salir de esto que está pasando, o Él me dará el entendimiento para afrontar eso, pero ya no lo concibo yo en mi análisis de cómo yo hacerlo. Él puede cambiar esa situación económica, Él puede cambiar esa situación familiar, Él puede cambiar esa situación laboral, esa situación emocional. Él puede hacer todo lo que nosotros creemos que no tenemos el control. Pero ¿cuál es el propósito aquí de esto? Entender de que nosotros no tenemos que armar la respuesta para hacerlo. No vimos a un Daniel diciendo, bueno, yo creo que pronto puede ser esto, o él preguntándole a los demás sabios, ¿qué fue que dijo este que lo mataron para yo saber que no iba a decir lo mismo? No, él se fue directamente a Dios y a entender de que ahí estaba la respuesta. Ahí estaba la respuesta. Ahora, después de la respuesta que él dio, es que Daniel empieza a figurar como un principal en el reinado de Nabucodonosor. Entonces, cuando nosotros estamos en ese desierto, estamos sin salida, y es la respuesta de nosotros entrar a que Dios sea el que tome el control, la salida de ahí nos va a llevar a tener una identidad más firme en Dios, pero también en el entorno en el que nos estamos desenvolviendo. Porque esa identidad no la hemos construido con nuestras fuerzas, sino que la ha construido Dios en el escenario que Dios me va a estar llevando. Y eso es importante tenerlo presente. Y como último punto, creo que algo que debemos nosotros entender es que tenemos que terminar el proceso. Tenemos que terminar el proceso. El hombre ha ido evolucionando y entre sus creaciones pues ha generado cosas para acortar los tiempos, ¿listo? Los tiempos de cocción de un alimento ahora son mucho más cortos, dado todos los inventos. Yo me acuerdo cuando estaba en un viaje y no tenía pues cocina donde me estaba hospedando, entonces yo compré una lata, un vaso, y a eso uno le echa agua, lo mete al microondas 3 minutos y ya me salía una sopa. La comunicación es muy práctica. Yo me puedo comunicar, y yo me acuerdo cuando mi esposa viajó a Europa, nosotros nos comunicábamos en tiempo real. Es absurdo uno cómo puede comunicarse con 7 horas de distancia. A veces, pues años antes eso era imposible, pero ahora uno puede comunicarse en tiempo real. ¿Por qué? Porque acortamos los tiempos. Pero esto que es bueno, sí, para unas cosas, pero es malo otra. Bueno porque nos permite ir avanzando digamos, en procesos, pero malo porque nos acostumbra a que todas las cosas sean desde la inmediatez. Y nada es desde la inmediatez. Si Dios envió a su Hijo para tener un ministerio de 3 años, pero una formación de 30 años, nos da a entender de que Dios está más interesado en ese proceso formativo en nosotros que en la ejecución misma de lo que Él nos quiere que nosotros hagamos. En ese sentido, cuando vemos toda la inmediatez que tenemos ahora, el que yo pueda escribir y que salga inmediatamente, o que yo pueda enviar un texto y que salga inmediatamente en el dispositivo de mi compañero o mi compañera, sin tener yo que esperar la conexión del Wi-Fi, es maravilloso, pero también me juega a mí en contra en que yo también quiero que así sea el proceso con Dios, y no podemos verlo así. ¿Por qué? Porque Hebreos 6:12 nos dice, a fin de que no hagáis
de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es decir, para yo heredar eso de Dios, yo tengo que formar en mí esa fe, pero esa paciencia. Y si me está hablando a mí de paciencia es porque hay un tiempo de espera, hay un tiempo en el que yo formo esa identidad, hay un tiempo en el cual yo tengo que formar eso en mí que me lleva a mí a no hacer lo que quiero, sino lo que yo debo. Abraham salió siendo Abraham, salió siendo el padre de la fe, una persona que no creía que iba a tener recursos y que iba a tener una descendencia. Daniel entró siendo un esclavo en esta narración que estamos leyendo, pero si ustedes culminan los últimos capítulos de Daniel, lo ven saliendo como uno de los principales, no solamente de un reino, sino de 4 reinos. José entra a Egipto siendo un esclavo y vive todo un proceso saliendo segundo al mando de Egipto. Juan entra como un pescador a la historia de la iglesia primitiva del primer siglo y sale como el discípulo amado y como el discípulo al cual se le dio la revelación de los últimos tiempos de esta tierra. Pablo entra a escena en Dios como un perseguidor de cristiano, pero sale como el apóstol a los gentiles y como la persona que Dios utilizó para escribir el 60% del Nuevo Testamento. Jesús entra siendo Jesús a escena y sale siendo Jesucristo por el cual fuimos crucificados. ¿Esto qué me habla? De que nosotros no vimos a que eso fue de un capítulo a otro que pasó. La historia de Abraham, la historia de Daniel, la historia de José, lo de Juan, lo de Pablo, lo de mismo Jesús. Tiempo, vuelvo y repito, 30 años Jesús formándose y culminando en ese desierto que lo iba a fortalecer en su identidad. A esto, ¿qué nos hace reflexionar? A que ese proceso que estamos teniendo por Dios, no lo abortemos para modificar nuestra identidad a la identidad que el mundo nos presenta, sino que conservemos ese proceso que estamos llevando, porque de ahí Dios va a tener una identidad mayor en nosotros para ser útil el día de mañana con quien Él ha predestinado en hacerlo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender de que nosotros no vivimos por nosotros mismos, sino vivimos por un fin mayor, por un fin mayor. Una persona a la cual tú solamente puedas hablar y conversarle, pero que esa persona pueda salvar su vida para Cristo, eso es lo más grande que tú y yo podamos hacer en el reino de los cielos. Con un solo consejo, con un solo abrazo, correctamente, guiado por lo que Dios quiere. Y esa pues es la identidad a la cual nosotros tenemos que estar formando y recordando y valorando en este tiempo. La identidad que viene de parte de nuestro Dios, esa identidad que se forma en los desiertos, esa identidad que parte de hacer lo que debo y no lo que quiero, que parte en que perdamos el control, pero también que parte en que finalicemos ese proceso.